Bienvenidos a nuestro canal. Estamos para servirle y a través de este medio de la internet, desde la Iglesia Cristiana Bautista Monte Calvario, Tepic. Iglesia Cristiana Bautista, no hay mucho que esclarecer ahí. Monte Calvario es su nombre y Tepic es la localidad. Tepic es la capital del estado de Nayarit en la República Mexicana. A propósito, si usted conoce a alguien aquí, está buscando una iglesia, comuníquele dónde estamos. Hay un correo abajo donde usted puede escribir. ¿Les gustaría saber de usted o de sus invitados? Estamos para servirle porque lo único que nos mueve y nos conmueve es predicar el plan de salvación conforme a la Biblia, sin componenda ninguna, para que otros vengan a los pies de Cristo. Hoy en un video no tan corto, pero relativamente corto, nos vamos a ocupar de un versículo en el Salmo 68. Y ese versículo es el versículo 11. Voy a tomar la libertad de leérselo primero en inglés, aun con mi mala pronunciación, y explicarle después las diferencias entre la King James o Rey Jaime y la mayoría de las Biblias que tenemos hoy en español. Me anticipo y le digo que escudriñé 17 Biblias en español, y en un momento dado, poco tiempo, a partir de este momento le daré lo que encontré en esas 17 Biblias. Y eso probará un punto. Hay un laberinto teológico en el mundo hoy, y cada quien hace lo que quiere con la palabra de Dios. Y generalmente lo hace para acomodar la Biblia a sus creencias ya establecidas desde antes de conocer la Biblia. Y eso es contra Dios. El versículo de referencia, Salmo 68:11, dice en inglés: The Lord gave the word. El Señor dio la palabra. No dice daba, o estaba dando, o daría, o anunció que alguna vez lo haría. Dice dio la palabra. Luego volveré y explicaré la diferencia entre dio y daba, en el contexto, claro. Great was the company of those that published it. Grande era la compañía o el ejército de aquellos que la publicaron. Ahora déjenme leer lo que dice una de las Reinas Valeras, 1960. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las, voy a insistir, las, femenino plural. No dice los, dice las. Como si quienes publicaban la palabra que Dios dio o daba, según el texto malo, eran solamente mujeres. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Esa es la rendición de una de tantas Reina Valera 1960. Y las diferencias ocurren según la casa que publicó y revisó a su antojo, diferente de otras. En este caso, me estoy refiriendo a la 1960 de Holman, Casa Editorial Holman. Voy a leer de nuevo. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que, no los que. Cuando decimos los en español, en este contexto inclusive, hablamos de ellos y ellas juntos, en una tarea, unidos. Pero aquí quieren ser exclusivistas y hablan solamente de mujeres, llevando las buenas nuevas.
publicando las buenas nuevas de salvación, es decir, el Evangelio. Una vez más, cuando dice el Señor daba palabra, en vez del Señor dio la palabra, significa que hay un presente continuo y está ocurriendo todavía hoy, lo cual nos lleva a otra complicación. El Nuevo Testamento aparentemente no ha sido terminado, está abierto. Hay nueva revelación, nueva profecía, nueva palabra. Porque cuando el Señor dice en el texto auténtico, el Señor dio la palabra. Dios significa, la dio, está hecho, no hay nada más que añadir. Y para comprobar esto nos avalan pasajes en la Escritura, incluyendo al final de la Biblia. Yo protesto a todos los que conocen la profecía de este libro, que si alguno añadiere a las palabras de este libro, ¿qué? Recibirá las plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare, igualmente, yo quitaré su nombre del libro de la vida. Entonces, no añadiduras, no omisiones. Y sin embargo, la redacción nos hace pensar que el Señor da palabra por dosis y que nunca ha terminado de hacerlo, y que las que lo publican o publican lo que Dios dice son solamente mujeres. Voy a hacer un breve resumen de las Biblias que revisé. La BLP, la palabra versión española, la BLPH, versión hispanoamericana, la JBS, o Biblia de Jubileo, LBLA, DHH, JBS otra vez, NBB, NTV, 17 Biblias con letras como estas, incluyendo RV o VC, que viene a ser Reina Valera contemporánea. ¿Qué es lo que dicen estas 17 Biblias en este versículo 11? Bueno, todas están de acuerdo menos una, en que Dios daba palabra, no en que Dios dio la palabra. Y la otra cosa en que están de acuerdo es: grande era la compañía de las mujeres, incluso lo dicen así, las mujeres que la publicaban. No se esconden, hablan de las mujeres que la publicaban. Biblia de las Américas dice las mujeres. Dios habla hoy, Biblia procatólica dice las mujeres. Bueno, las dos anteriores son procatólicas. Nueva Biblia latinoamericana de hoy dice mujeres. Nueva Biblia viva dice millares de mujeres. La nueva versión internacional dice mujeres. Nueva versión castellana, millares de mujeres. MTV, traducción viviente, grande el ejército, aquí en este caso es neutral, el ejército. ¿Por quién estaba compuesto el ejército? Si hombres y mujeres, o solamente hombres, o solamente mujeres, no lo dice. Por lo menos es neutral. La PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, son las muchas mujeres. Muchas mujeres. Reina Valera actualizada, Gran Oeste, o ejército, que es igual, de mujeres. Reina Valera revisada, multitud de mujeres. Reina Valera contemporánea, muchas mensajeras, es igual a muchas mujeres, ¿no? Grande multitud. En otra parte, en la SRB, BRG, Biblia roja y dorado, dice las evangelizantes, otra vez mujeres. TLA, traducción del lenguaje actual, miles de mujeres. Reina Valera antigua,
las evangelizantes. La versión española, evangelizantes mujeres. Pero tenemos una, la BLPH. Esa sí se salió de la norma. La NBLH significa Nueva Biblia Latinoamericana de hoy. Esta nos dice de tal manera que marca una desviación completa de todas las demás. Y dice así: tu grey se estableció en la tierra que preparaste, bondadoso para el pobre. Parece ser que el asunto de la palabra que Dios dio se perdió aquí. Habla de que tu grey, tu congregación, tu iglesia, como si dijera, se estableció en la tierra que preparaste, bondadoso para el pobre. ¿Dónde quedó el asunto de las palabras de Dios? ¿Quién sabe? No está por ninguna parte. Ahora, hay otro cambio, otra serie de contradicciones. Les hablaba de la diferencia entre daba y dio. Pero la cosa no termina aquí. Algunos ponen el verbo en presente, otros en futuro, otros en pasado. Por ejemplo, LBLA, da la palabra, como un presente continuo, como diciendo todavía sigue dando revelación Dios, como dije al principio, como si el Nuevo Testamento no estuviera terminado aún. DHH dice dio un mensaje. Tienen miedo de decir palabra, tienen miedo de mencionar la palabra de Dios. Dicen Dios dio un mensaje. JBS, daré palabra, ahora está en futuro. NBLH, da la palabra. NBV, anuncia victoria. Le reto a que piense en qué se parece a Dios dio la palabra. Anuncia victoria. Y le reto a que piense en la otra frase. Tu grey se estableció en la tierra que preparaste, bondadoso para los pobres. No tiene que ver con la palabra del texto. En la CST, Dios ha emitido palabra. En la PDT, dio la orden. Otra desviación que decimos, ¿y de qué clase de orden se trata? ¿Y dónde quedó la palabra que Dios dio? Y la otra incógnita a resolver es, ¿quiénes la publicaron? ¿Eran solamente mujeres, como dicen todos estos textos, 17 Biblias? BLP dice igual que el anterior. Tu grey se estableció en la tierra que preparaste bondadoso para el pobre. Reina Valera actualizada, da la palabra, presente continuo, como que va a seguir. Reina Valera 1960, daba palabra. RBC, emitió su palabra. RBR, Reina Valera revisada, daba palabra. RBR otra vez, pero de diferente edición, daba palabra. La del 77 y la del 95, las dos Reina Valera revisadas, hablan igual, daba palabra. Reina Valera antigua, daba palabra. Ahora, quiero redondear y terminar con esto. He tenido gentes que me consideran su enemigo, y gentes que me lo han dicho, y gentes que han menospreciado lo que yo he encontrado en la Biblia. Gentes que me han querido chantajear para que no hable de eso. Gente que no me ha recibido en sus iglesias, y gente en la que no asoma, empezando por el pastor, ni la menor pizca de caridad cristiana. ¿Por qué?
porque me atrevo a exponer estas cosas. Pero la primera y más grande conclusión es la siguiente, la más valiosa en este caso. ¿A cuál de las 17 Biblias le hago caso? ¿Cuál es la que está correcta? La que está correcta es la que está redactada en el equivalente al texto recibido, que dice: Dios dio la palabra, ¡pum!, se acabó la revelación. Dios dio la palabra y la gran multitud o ejército, o como le quiera llamar, batallón, era un ejército de hombres y mujeres, y lo sigue siendo todavía. No podemos decir que era solamente mujeres. Esto lo tomaron de la escuela teológica, entre comillas, de Alejandría, Egipto, del texto alejandrino o corrupto. De ahí lo tomaron, pero es falso. No hay exclusividad, sino al contrario, Dios quiere que todos estemos envueltos en ello, incluidos en ello, ocupados todos, hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, niños inclusive, de la tarea de llevar las buenas nuevas que es el Evangelio. Así que le vuelvo a preguntar, y sobre todo usted si es escéptico y dice que estas cosas no valen un cacahuate partido por la mitad, ¿a cuál de las 17 hago caso? ¿Puede hacer caso entonces a la que me parezca a mí mejor? Voy a hablar de la: tu gracia estableció en la tierra que preparaste, bondadoso para el pobre. Voy a decir: el Señor anuncia victoria. Y van a decir: ¿de qué está usted hablando? Se desvió del texto, Salmo 68, 11. Bueno, si yo usara una Biblia corrupta y la tomara como buena, estaría desviándome del texto. La otra cosa finalmente es, la mayoría de las Biblias, si no es que todas, dicen Jehová daba o dio o dará, como se les antoje. Jehová dio o daba o dará palabra. Hay un punto muy importante aquí. La Rey Jaime o King James me dice: el Señor da la palabra. Pero es que Él es el Señor. Sí, pero es que muchos no quieren ni siquiera contemplar la idea de tenerle como Señor. Están más que contentos, a la manera religiosa, de con un formulismo y unas cuantas palabras huecas recibir a Cristo como Salvador, pero tenerle como Señor, oh no, porque entonces voy a estar sometido a Él. Y viene a la mente la Escritura, las palabras de Jesús, y con esto termino. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis las cosas que yo digo? El Señor ordena, el amo ordena, el siervo obedece. Pero los mundanos, los despistados, los que tienen telarañas en los ojos todavía, aun cuando tengan etiqueta de cristianos, por dentro desprecian la palabra Señor. Quieren librarse del infierno, sí. Están tratando de comprar aseguranza contra incendio, pero a Jesús no le quieren tomar como Señor. Y déjame decirte, si le tomas como Salvador, más vale que le tomes como Señor, porque si no, no es ni una cosa ni la otra para ti. Medita en estas cosas, porque escudriñando la palabra de Dios podemos entender lo que ahora no entendemos. Medita en estas cosas, sobre todo si tienes confusión en tu mente acerca de su salvación y de ese señorío que Él debe tener sobre los que son suyos. No te rebeles. Medita. Deseo que Dios te bendiga en tu búsqueda. Hasta la próxima.